Mientras tanto, parecía que Ágata tenía problemas para dormir. Se sentó de inmediato y usó su poder para asegurarse de que el príncipe no le hiciera nada. De hecho, el príncipe le dio cierta libertad en lugar de suprimir sus poderes. Con la piedra del juicio divino. Mientras miraba por la ventana, no pudo evitar quejarse de lo silencioso que era este lugar. Especialmente en contraste con Tequila, donde cada día de invierno se sentía como una celebración. Después de todo, era la temporada del despertar de las brujas. Y las linternas se encenderían en las calles toda la noche. Luego pensó en su situación actual. Y en cómo las brujas eran cazadas por los humanos, y la alianza que una vez conoció también había desaparecido. No sabía qué había pasado. Y como dos brujas trascendentes extraordinarias, Natalia y Alice, habían sido derrotadas por los humanos. Fue entonces cuando Nightingale apareció en escena, preguntándole a Ágata por qué no sentía frío. La mujer fría se giró rápidamente al escuchar la voz. Y se quedó asombrada de que la puerta aún estuviera cerrada y no hubiera huellas, lo que la hizo preguntarse si Nightingale había usado su habilidad para colarse. Nightingale entonces habló, y como era la primera vez que se encontraban realmente, se presentó de inmediato. Bueno, técnicamente era la segunda vez, considerando cuando se había escondido en la niebla. Ágata preguntó con curiosidad si ella también era una despertadora de alto nivel. Con un encogimiento de hombros casual. La chica no muy estudiosa afirmó que no era tan inteligente como Anna y que encontraba todos los libros y el estudio un poco aburridos. Así que dudaba que alguna vez alcanzara ese nivel. Ágata se interesó por la mención de los libros y preguntó si ella también podía leerlos. Nightingale respondió que sí podía, pero solo si se unía a la unión de brujas y, por supuesto, trabajaba para el príncipe. Ágata protestó enérgicamente ante la idea de trabajar para un humano, llamando locas a todas las brujas por seguir a un hombre. Nightingale levantó una ceja y preguntó por qué era tan dura con los humanos. La bruja de hielo explicó entonces que en Tequila, la mayoría de los despertadores empleaban humanos como sus sirvientes y a menudo los usaban para la reproducción. Ella creía firmemente que los humanos no eran inteligentes. Pero admitió que podían ser útiles si se les enseñaba correctamente. Sin embargo, consideraba la idea de seguir a un humano un poco ridícula. Nightingale luego reveló que el príncipe no trataba a las brujas como sirvientas. Él los ayudó cuando eran perseguidos por la iglesia, dándoles nuevas habilidades y permitiendo a las brujas vivir entre la gente normal. Él enfatizó que todos tenían un objetivo común, derrotar a la iglesia y, finalmente, a los demonios. Ágata explicó entonces que ganar contra los demonios era casi imposible, y la historia era la prueba viviente. Ella relató que hace unos 800 años, cuando las brujas y los humanos comunes lo controlaban todo, la humanidad habitaba todos los reinos. Pero cuando los demonios atacaron, lo perdieron todo, y lo único que quedó fue tierra estéril. Tierra fértil. Explicó además que, según los registros de la Alianza, la Tercera Guerra Divina estaba a punto de comenzar. Y estaba segura de que nadie aquí sabía nada sobre los demonios. Ágata argumentó que la única forma de tener una oportunidad de detener la invasión demoníaca era reconstruir la Alianza, unir a todas las brujas y usar ese conocimiento para despertar a más brujas trascendentes. Nightingale la miró y le preguntó por qué era tan negativa. Le recordó que habían pasado 400 años desde la última guerra, así que muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. Nightingale le recordó que seguramente había oído al príncipe decir cómo los humanos comunes también podían matar demonios. Explicó que esto no era solo sobre brujas. El príncipe tenía como objetivo unir a todos en el continente. Le dijo que para ser fuertes, la unidad como nación era esencial. Añadió que aún quedaba mucho tiempo antes de que comenzara la guerra divina, así que animó a Ágata a ver por sí misma cómo el príncipe hacía que todo sucediera. Ágata se sorprendió por la audaz confianza de Nightingale. Pudo notar que a Nightingale no le caía muy bien. Y quería saber la razón. Nightingale simplemente le dijo que, mientras pudiera tragarse su orgullo y ver al príncipe como una persona, no la odiaría tanto. El príncipe mismo
Quería que Ágata aprendiera a adaptarse al presente y a seguir lo que estaba sucediendo, y no quería que Ágata se quedara atrás. En el momento en que la escena cambia a la ciudad santa, donde encontramos a Men arrodillado ante el Papa, él informa que la tundra se ha calmado por ahora. Y la nieve ha retrocedido significativamente. Sin embargo, la llegada de los temibles demonios es un asunto más urgente. De sus víctimas de castigo divino. Él pidió la guía del Papa. El anciano le hizo un gesto para que se pusiera de pie. Y se acercó a él, y Men obedeció de inmediato, sentándose justo delante de las rodillas del Papa. Él deseaba que el Papa se cuidara. Al oír esto, el Papa respondió que no debía preocuparse por él, ya que pronto moriría. Men se sorprendió al escucharlo. Pero el anciano le dijo que guardara su sorpresa para más tarde y le instruyó que escuchara atentamente. Reveló que su propia muerte era inminente. Así que la razón por la que había llamado a Men aquí era porque quería que él heredara el título de Papa. Luego caminaron hacia un túnel misterioso, construido con capas de piedra y barro que nadie podía penetrar. Había varios secretos ocultos y cada papa debía venir aquí antes de heredar el título, y se esperaba que cada uno expandiera y fortaleciera la Iglesia, mientras mantenían su propósito firmemente en sus corazones. Men respondió de inmediato que sabía que el propósito era derrotar al diablo. Pero el anciano le recordó que ese no era el propósito principal. El verdadero propósito era obtener la sonrisa de Dios. Una vez que llegaron al final del pasillo, el Papa le dijo a Men que empujara su propia silla de ruedas, explicando que nadie podía ir más allá de este punto. Men lo reconoció y de inmediato comenzó a empujar la silla de ruedas de su superior mientras entraban en la habitación. La puerta detrás de ellos se cerró. Caminaron junto a paredes adornadas con retratos de papas anteriores, incluyendo una imagen del Papa actual que colgaba prominentemente entre ellos. El anciano reveló que su propia foto había sido tomada hacía solo unos 6 meses, por lo que no se veía demasiado viejo en ella. Añadió que el retrato se suponía que se colgaría después de su muerte, pero él estaba demasiado impaciente por ver cómo se veía. Men preguntó si todos esos retratos eran de papas anteriores. A lo que el anciano respondió afirmativamente, diciendo que eran los gloriosos defensores. Los papas del pasado gobernaron como la voz de Dios y guiaron a la Iglesia a través de las pruebas. Mientras se adentraban más, el anciano continuó relatando que con cada generación lucharon contra la corriente del tiempo, fueron sacudidos y finalmente colapsaron. Y los futuros papas enfrentarían los mismos desafíos. De repente, me envió varios retratos de mujeres colgados en la pared. Y el anciano confirmó que las brujas también habían sido papas. Esto sorprendió a Men, pero se confundió aún más al ver una foto de Alice colgando allí majestuosamente, no pudo evitar llamarlo extraordinario. El anciano rápidamente inclinó la cabeza ante su retrato y le reveló a Men que ella era la primera y trascendentemente extraordinaria papa conocida como Alice. El anciano reveló que también ostentaba el título de reina bruja. Men rápidamente sostuvo al anciano mientras éste se tambaleaba. Y preguntó por qué el fundador de la Iglesia era una bruja. El viejo le dijo a su subordinado que se arrodillara de inmediato. Y Men rápidamente le rindió homenaje a la bruja también. En ese momento, el Papa llamó a Sirou. Y ella apareció de inmediato. El Papa le ordenó que llevara a Men a su ilusión. La mujer accedió y Men se sorprendió al ver que una bruja pura estaría en un lugar tan secreto, a pesar de que fueron criadas por el Papa. Después de despertar, seguían siendo brujas. Mientras tanto, la bruja del otro lado comenzó a tejer algún tipo de magia, haciendo que el retrato de Alice se moviera y apareciera una puerta oculta. ¿La bruja? Luego pidió permiso para quitarle un collar del cuello al anciano y él se lo concedió. Ella pasó por la puerta recién abierta. Y el Papa se volvió hacia Men, diciéndole que el cristal que sostenía pronto sería suyo. El cristal tenía el poder de abrir cualquier puerta fortificada, incluida la biblioteca secreta de la Iglesia y sus instalaciones de investigación. La bruja le hizo una señal a Men para que la siguiera y ambos entraron por la puerta, dejando atrás al anciano. Mientras caminaban por el espacio vacío, Men le preguntó cómo su santidad le había permitido entrar.
Ella respondió casualmente que uno tenía que activar la piedra de ilusión, especialmente porque requería magia. A Men no le gustó mucho su actitud despreocupada. Pensó para sí misma que una vez que heredara el título, le daría una lección sobre quién mandaba. Ella se sentó molesta y le dijo que comenzara el procedimiento. La chica accedió de inmediato. Pero dijo que necesitaría un poco más de preparación ya que era la primera vez que activaba esta ilusión en particular. Men se sorprendió al escuchar que era la primera vez para ella y se preguntó si su afirmación de haber vivido 200 años era solo una tontería. Esto también significaba que nunca antes había asistido a una iniciación. Justo en ese momento, Men fue enviada de regreso al pasado, encontrándose en una ilusión, donde todas las brujas de la Alianza de Brujas se reunieron en una acalorada discusión. Una de las brujas declaró que todo fue gracias a las órdenes de la reina Alice que obtuvieron ventaja contra los demonios enloquecidos y sus líderes del inframundo. En el punto central principal de la conferencia, la reina bruja Alice, su presencia atrajo la atención. Una de las brujas se opuso al procedimiento que requería sacrificar a su propia gente y las posibilidades de producir caballeros del juicio también eran bajas. Además, pero alguien señaló que este problema podría corregirse con el tiempo con más investigación. Las brujas continuaron discutiendo entre ellas sobre la vida de su gente y la sala se dividió. Fue entonces cuando Alice les ordenó que dejaran de parlotear y todos se callaron inmediatamente ante su única orden. Luego les recordó que los mortales no podían ganar contra los demonios. Podían no hacer nada y disfrutar de sus últimos momentos mientras los demonios invadían. Finalmente borrados de la historia. O podían presentar una última resistencia poniendo su fe en sus guerreros de castigo divino. Alice declaró que, aunque ella fuera la reina de la ciudad cometa, estaba dispuesta a ceder esta decisión. A todos ellos les dijo que podían elegir si querían morir en silencio o vengarse por sus hermanas caídas. Ella creía que aún podían limpiar el reino del amanecer demoníaco y revivir la edad de oro de las brujas, dándoles la libertad que anhelaban. Alice también les recordó que, dado que ninguno de ellos viviría para participar en la Tercera Guerra Divina, cualquiera de las opciones conduciría a un final pacífico para sus cortas vidas. Men finalmente comprendió la situación, es decir, que la producción de guerreros de castigo divino fue iniciada originalmente por las propias brujas. Mientras tanto, Alice desafió a todos a ponerse de pie si no estaban de acuerdo con su propuesta. Men esperaba impacientemente cuántos se atreverían a oponerse a su cruel solución. Justo a tiempo, una de las brujas que antes había protestado se puso de pie, declarando que matar brujas por brujas sonaba ridículo. Una bruja mayor rápidamente intentó calmarla, explicando que si la humanidad moría, las brujas también perecerían. Otra bruja también apoyó esta declaración, insistiendo en que no importa cuántos magos sacrifiquen, siempre habrá más para reemplazarlos. Si la humanidad sobrevive, cuantos más humanos comunes tengan, más magos aparecerán, por lo que su número siempre podrá ser restaurado. La anciana preguntó entonces si los guerreros del castigo divino realmente podrían derrotar a los demonios. Alice solo respondió que no podía asegurarlo, porque nadie sabría la respuesta a menos que lo intentaran. El fracaso de la guerra divina había puesto de manifiesto muchos problemas. Uno de ellos era que los demonios poseían un poder mucho mayor que ellos. Lo único que contenía a esos demonios era la niebla roja. Esto significaba que, incluso si creaban un gran ejército de guerreros del castigo divino, quizás no alcanzarían la victoria. Otra maga señaló rápidamente que, incluso si solo había una pequeña posibilidad, aún así darían lo mejor de sí. Ella optó por apoyar el plan de Alice, y otras magas también estuvieron de acuerdo, esperando que lo que Alice había dicho resultara ser cierto. Con eso, Alice rechazó el juicio final y dijo que discutirían esta decisión con los demás miembros de la alianza. La vieja maga señaló entonces que los demás quizás no la escucharían y, si no quería que la operación de castigo divino tuviera obstáculos, las magas no podían ser la fuerza gobernante suprema. Alice dijo rápidamente que, si ese era el caso, su alianza debería disolverse y tendrían que enterrar todo lo que habían hecho hasta ahora. Ella afirmó que intentaría convencerlos, pero si no podían aceptarlo, la ciudad cometa se encargaría de todo por sí misma.
Y crearía un nuevo orden. Una vez que el hombre principal finalmente conoció los orígenes de estas fuerzas de castigo divino, se quedó sin palabras. Justo en ese momento, Shirou lo agarró y lo sacó de la ilusión. Él jadeaba. Y ella le preguntó si necesitaba ayuda para salir. Él le dijo que podía caminar solo y le pidió que solo abriera la puerta. Una vez que salieron, él intentó decirle algo al Papa, pero todo el conocimiento que acababa de absorber abrumaba su mente. Comenzó a sentirse mareado y finalmente se desplomó a los pies del Papa. El anciano acarició suavemente la cabeza de Men. El Papa le aseguró a su hijo que la piedra mágica le había infundido recuerdos, por lo que sentir náuseas era normal. Dijo que él había sentido lo mismo y que se recuperaría con descanso. Shirou preguntó entonces por qué ella no sentía nada. El Papa le recordó que ella era una bruja y que su cuerpo estaba acostumbrado a la magia, ya que las brujas eran superiores a los humanos comunes, tanto en resistencia como en inmunidad. Men preguntó si este era el origen de la Iglesia, a lo que el Papa asintió. Explicó que Alice llevó a 3 ciudades a la victoria, creó nuevas leyes y difundió la noticia de que las brujas ya no eran elegidas por Dios, sino condenadas por la tentación demoníaca. Este evento histórico se conoció como la Batalla de la Fe. Y duró casi 100 años. Ella preguntó si Alice había vivido tanto tiempo, a lo que el Papa respondió que no. Explicó que Alice murió en una pelea contra otra trascendente formidable, Natalia, y ambas perecieron luchando entre sí. El segundo Papa mantuvo viva su misión y continuó la lucha hasta que las otras ciudades se unieron por completo. Desafortunadamente, la batalla dejó a las 3 ciudades gravemente heridas y perdieron casi todo su poder de gobierno. Los humanos comunes que no quisieron participar en la guerra se asentaron en este estrecho continente. Y comenzaron a construir una civilización con los nativos, formando finalmente 4 grandes reinos. La Iglesia tuvo que eliminar a algunos rebeldes dispersos. Pero la estructura del mundo ya estaba formada y finalmente fracasaron en unir el continente, todo debido a la muerte prematura de la reina. Explicó que su aliada, Natalia, no solo se negó a aceptar su plan, sino que incluso intentó matar a Alice. Durante una reunión. Todo esto está registrado en las escrituras sagradas. Afirmó que si Alice hubiera seguido viva, la batalla de la fe habría terminado 50 años antes y la Iglesia habría tenido tiempo más que suficiente para reunir a todas las brujas y unificar el continente. Men todavía parecía confundida y preguntó por qué el título de papa se le otorgaba a un humano común, cuando en el pasado lo ostentaban las brujas. Antes de soltar una interesante bomba de conocimiento, el anciano le dijo a Shirou que se fuera. La chica se fue de inmediato. Al principio, el anciano suspiró, luego explicó que era debido al miedo y la debilidad que sentían los humanos comunes. Men se sorprendió al escuchar esto y el anciano lo repitió una vez más. Explicó que Alice había estipulado que el puesto de papa debía ser ocupado por una bruja trascendente para restaurar su gloria una vez que los demonios fueran derrotados. Sin embargo, las brujas trascendentes eran tan raras que no había muchos candidatos adecuados. Luego, algunas brujas maestras, con el poder de los comunes para ser papa, pero el miedo y la debilidad son como serpientes venenosas, una vez que clavan sus colmillos en el corazón y la mente. Nadie puede detenerlos. Reveló que un arzobispo humano temía que fueran engañados y oprimidos por las brujas, así que él asumió esa posición y todos los futuros papas terminaron siendo humanos comunes. Se refirió a sí mismo y a todos los demás humanos comunes como cobardes que habían robado el fruto del sacrificio de las brujas. Insistió en que, pasara lo que pasara, la Iglesia siempre enterraría este secreto y la verdad de la guerra divina. Todo está registrado en el templo sagrado. Men será quien lleve todo esto consigo. El anciano incluso le dijo a Men que, si quería renunciar a esa posición, sería su decisión. Men preguntó, ¿entonces quién cargará con esta carga? Pero el anciano no respondió. Murió, dejando a Men gritando en desesperación. La escena luego cambia a la ciudad fronteriza donde vemos a Ágata visitando al príncipe. Él esperaba que Ágata disfrutara de su visita. Y le preguntó si le gustaban las gachas y los huevos fritos de esta era. Ágata parecía un poco absorta en sus propios pensamientos.
Como bruja de la Alianza. Normalmente podía determinar la inteligencia de alguien con solo una mirada, pero no podía hacerlo con él. Sus ojos estaban llenos de un aura extraña y confianza. Como si hubiera vivido miles de años y tuviera el mundo en la palma de su mano. De todos modos, ella respondió al príncipe, diciéndole que preferiría que ninguna bruja entrara en su habitación sin su permiso. El príncipe inmediatamente le aseguró que le pediría a Nictíngale que llamara antes de entrar. Luego mencionó que si ella quería salir y visitar la ciudad, Nictíngale podría acompañarla. La señorita Scroll también podría proporcionarle cualquier información histórica, ya que tiene la capacidad de almacenar cada libro en su mente. Agatha le recordó que, dado que los demonios eran una gran amenaza, en realidad tenía curiosidad por saber por qué. Él decía que los humanos podían ganar contra ellos. Si no podían sobrevivir contra ellos, entonces no habría nadie vivo para recordar la historia. ¿Y la cultura? El príncipe decidió hablar sobre cómo funciona la economía y sus beneficios para la sociedad. Pero dejó eso de lado por ahora porque Agatha parecía más interesada en aprender sobre batallas y armas. Le dijo que tenía suerte porque las tropas de la ciudad fronteriza iban a probar nuevas armas. Esta tarde, pero antes de que salieran, el príncipe tenía una pregunta. Agatha se sentó en una silla y le dio permiso para preguntar. Él le preguntó cuántas veces al día comían los ciudadanos de Tequila. ¿Cuál era su alimento básico, cuánta carne consumían, cómo eran sus salarios? Y si las brujas alguna vez trabajaban en granjas o herrerías. Agatha reveló casualmente que sus guardias y sirvientes comían 3 veces al día y podían comer carne todas las semanas, excepto durante los meses demoníacos. La servían de por vida. Y no recibían ninguna compensación más allá de comida, refugio y conocimiento. Añadió que sí trabajaban para las brujas. Y se encargaban de sus propias granjas. El príncipe se emocionó al escuchar estos fascinantes detalles. Lo que hizo que Agatha se preguntara por qué estaba tan interesado en la calidad de vida de la ciudad de Tequila. Estaba perpleja de por qué él parecía más centrado en estas cosas que en los demonios que dominaban la mayor parte del reino del amanecer. Luego le preguntó sobre el gremio de eruditos que, según él, se centraba en la investigación de las piedras mágicas. Agatha explicó que las piedras mágicas comenzaron como piedras de juicio divino. Podían suprimir las habilidades de una bruja. O permitir que una bruja aprovechara diferentes poderes. Tilly preguntó con curiosidad cómo funcionaba el proceso. Agatha explicó que el gremio de eruditos dedicó todos sus esfuerzos a desentrañar ese secreto y finalmente determinaron la relación entre la magia y las piedras. Se hicieron muchos sacrificios en la búsqueda de este conocimiento. Luego añadió que podía decirle más. Pero que tendría que intercambiarlo por el método que él usaba para despertar a las brujas. El príncipe respondió que no tenía ningún problema con eso. La princesa Tilly luego señaló que la piedra mágica que había encontrado en las ruinas le permitía volar. Y sin duda era muy útil en combate, tanto para atacar como para retirarse. Así que le intrigaba por qué alguien como Agatha, una despertadora de alto nivel, había elegido retirarse al bosque brumoso a pie. En lugar de usar una piedra mágica como esta. Agatha explicó que, aunque entendían la relación entre las piedras y la magia, no podían crear las piedras ellos mismos. Cuando Tilly preguntó por qué, Agatha explicó más a fondo. Que las piedras fueron creadas por los demonios si las brujas tuvieran acceso a una fuente estable de estas piedras. Las brujas de apoyo podrían luchar sin depender de las tropas de castigo divino. Explicó que había un demonio único, al que llamaban Bestia del Caos, que parecía una flor gigante de la altura de unas 3 o 4 personas. Y podía usar sus zarcillos para caminar. Si ingería una piedra de juicio divino, podía crear muchas piedras diferentes. La velocidad de creación variaba según el tipo de piedra. Agatha explicó que habían emboscado un campamento de demonios lejos del campo de batalla y capturaron a la Bestia del Caos viva, llevándola de vuelta a Tequila para su propio beneficio. El monstruo tenía una inteligencia muy baja. Y transformaba cada piedra que le daban, pero no sabían cómo funcionaba ni cómo mantener viva a la criatura.
Después de 6 meses, la criatura se marchitó y se pudrió como una planta normal. Luego, el gremio de eruditos envió a muchas brujas a investigar otros campamentos y todos los informes confirmaron un hecho: la bestia del caos era el único método para obtener piedras mágicas. Las piedras más poderosas tardaban más en transformarse y la mayoría de los demonios usaban piedras mágicas en la batalla. Por ejemplo, los demonios locos podían activar piedras dentro de sus brazos para poderosos ataques a distancia. Todas las piedras que obtenían provenían de sus enemigos o de sus campamentos. Tilly se sorprendió al darse cuenta de que la piedra que tenía provenía de uno de los demonios. Agatha lo confirmó, afirmando que probablemente pertenecía a una extraordinaria bruja trascendente. El príncipe preguntó entonces si los demonios siempre habían tenido diferentes tipos de piedras. Desde el principio. Agatha negó con la cabeza, revelando que si ese fuera el caso, la humanidad ya habría sido conquistada hace mucho tiempo. Explicó que durante la Primera Guerra Divina, la mayoría de los demonios no tenían piedras. Confiaban en su fuerza pura. Armaduras pesadas y lanzas de metal para atacar las ciudades humanas, lo cual se describía en detalle en los libros de historia. Cada batalla duraba cientos de años, hasta que el territorio humano se redujo a solo tierras fértiles. Si hubieran enfocado todos sus recursos en entrenar brujas de combate, los demonios no habrían podido alcanzar el reino del amanecer en absoluto. Durante la Segunda Guerra Divina, los demonios obtuvieron más métodos y estrategias. Y solo les tomó 35 años derrotar a la humanidad. Las tropas divinas podrían haber luchado en igualdad de condiciones con los líderes del inframundo. Pero ahora hay demasiados demonios. Agatha reveló que había oído de los ancianos de la Alianza que las brujas solían ser superiores. Una bruja trascendente excepcional podía matar a un ejército de demonios. Pero el número y la eficiencia de los demonios habían aumentado a un ritmo alarmante, así que no sabía cómo sería el próximo ataque. También explicó cómo los demonios se categorizaban en 3 grupos: demonios locos, demonios aterradores y señores del inframundo. Estos términos fueron creados recientemente durante la Segunda Guerra Divina. Antes de obtener las piedras mágicas, no había mucha diferencia entre ellos aparte del tamaño. Tilly preguntó con curiosidad cómo se reproducían los demonios. Agatha se sorprendió con la pregunta y admitió que no estaba segura. Nunca se había registrado y no había forma de aprenderlo a través de los cautivos. Lo que sí sabía era que sin la niebla roja, los demonios morían rápidamente. Los demonios capturados siempre morían antes de que las brujas pudieran siquiera entender su idioma, y los demonios que no dependían de la niebla roja eran bestias de baja inteligencia, así que la comunicación nunca fue una opción. Explicó además que había muchos tipos diferentes de demonios, pero se dividían aproximadamente en 2 grupos: los que tenían magia y los que no. Estos últimos podían vivir sin la niebla roja, pero eran esencialmente iguales a los animales tanto en apariencia como en inteligencia. Por ejemplo, los demonios usaban orugas de 8 patas para transportar recursos y bestias voladoras aterradoras como monturas. El príncipe sacó una de las pinturas de Sora y preguntó si así era como se veían los monstruos voladores. Agatha la miró y asintió. Luego preguntó dónde los había encontrado antes. El príncipe explicó que no estaban lejos de allí. Al principio pensó que eran solo demonios, que habían sido domesticados por los demonios, pero ahora parecía que no eran lo mismo. Agatha confirmó, diciendo que ese claramente no era el caso. Los demonios son alimento para los diablos, e incluso los grandes demonios anormales son enemigos de los diablos. Cuando comienzan los meses de los demonios, los ataques de los diablos disminuyen porque también están ocupados luchando contra los demonios. Esto siempre les daba a las brujas un pequeño respiro. Luego preguntó dónde estaba la guarida de los demonios. Tilly explicó que estaba al oeste del bosque, detrás de una gran montaña nevada y cubierta de niebla. El príncipe añadió que cuando intentaron acercarse, los grandes demonios en la torre de vigilancia los vieron y fue un milagro que lograran escapar. Agatha se sumió en sus pensamientos después de escuchar esto. Luego, de repente, se puso de pie declarando que debían intentar atacar el campamento. Explicó
Que esas torres de piedra se usaban para defender la niebla roja y que regularmente esparcían un líquido en ellas, lo que significaba que tendrían que reponer sus suministros en algún momento. Por eso los demonios estaban excavando en el suelo, intentaban conservar su consumo. Wendy y los demás se tensaron al escuchar la idea de atacar a los demonios, mientras Agatha continuaba diciendo que si había un demonio de la torre, estaba casi segura de que también había un monstruo del caos en el campamento. Los monstruos del caos siempre podían producir la última piedra mágica, creada por los demonios, e incluso si no era una piedra de alto nivel, le permitiría continuar con la investigación del gremio de eruditos. Incluso podrían descubrir cómo funcionaba el proceso de conversión. El príncipe le preguntó sobre la niebla roja, preguntándose si era seguro acercarse a ella a pesar de no ser corrosiva. Agatha explicó que la niebla reaccionaba negativamente a las brujas, pero según la investigación del gremio, humanos, animales y plantas podían sobrevivir en la niebla roja. Y el fuego podía hacer que desapareciera más rápido. Estaba emocionada de enfrentarse a los demonios y desafió al príncipe a probar su audaz afirmación de que los humanos podían derrotarlos. Ella ideó un plan, diciendo que los demonios alados podrían ser distraídos por brujas voladoras, mientras que el resto del grupo preparaba una emboscada para atraer a los demonios a una trampa. Tilly, como una de las brujas voladoras, se molestó con la idea de ser un cebo para los demonios. Fue entonces cuando el príncipe le reveló que su misión de reconocimiento se había realizado utilizando un globo aerostático, no con brujas voladoras. Explicó que este dispositivo solo podía transportar a 10 personas a la vez, por lo que era imposible transportar a todo un ejército. Señaló que su plan no era realista, especialmente porque no sabían cuántos demonios podría haber, y expresó preocupación por las bajas que podrían sufrir en un combate cuerpo a cuerpo. Además, atraer a los demonios alados era una tarea peligrosa y no podía poner en peligro a nadie. Agatha se vio obligada a reflexionar sobre cómo luchar contra los demonios en condiciones favorables era casi imposible. Cada vez que Tequila enviaba un ataque, todos estaban listos para morir. Empezó a considerar al príncipe inexperto, creyendo que las bajas eran algo natural. Mientras intentaba alcanzar los objetivos en su mente, parecía no comprender la amarga realidad de la guerra. Si le importaba tanto la seguridad de las tropas, estaba muy molesta y Wendy intentó calmarla, recordándole que quizás idearían un plan mejor después de que él viera las nuevas armas por la tarde, pero Agatha seguía frustrada con el príncipe. Y estaba segura de que, por muy poderosas que fueran las armas de estos mortales, no serían rival para los demonios. El príncipe preguntó entonces por qué la llamaban la guerra divina cuando todo lo que hacían era defenderse de los invasores. Agatha respondió que no tenía una respuesta definitiva porque los libros nunca mencionaban por qué libraban esas guerras, pero ella estuvo de acuerdo en que no estaba mal llamarlo defensa, especialmente porque los demonios sí llegaron al reino del amanecer a través de la puerta del inframundo. Explicó que, según la historia, esa puerta se abría cada luna de sangre para engullir su mundo. Aparecía cada varios cientos de años. Y fue entonces cuando los primeros demonios llegaron a saquear el reino del amanecer. Los demonios solo podían generar torres de niebla roja cuando la puerta estaba activa, y estas torres negras eran incluso más altas que las montañas. Su alcance podía cubrir casi todas las tierras fértiles. Y una vez que los demonios se asentaron, atacaban desde los bordes de su niebla roja. Agatha estaba segura de que esta vez la humanidad podría no tener ninguna posibilidad contra los demonios. En ese momento, Tilly les ofreció la oportunidad de unirse al refugio en la isla Slumber para su seguridad, pero Agatha solo le espetó con irritación, preguntando cuánta gente podía albergar una isla tan pequeña. Y además, buscar refugio allí solo retrasaría su destrucción, no la evitaría. Finalmente, el príncipe aplaudió para aliviar la tensión, instando a todos a mantener una actitud positiva, especialmente porque ya se habían estado preparando para la tercera guerra divina con mucha antelación. Comenzó a salir, diciendo que podrían discutir otras cosas después del almuerzo. Mientras se dirigían al área de almuerzo, era obvio que alguien estaba muy molesto. Y por supuesto, era Agatha.
No podía creer que el príncipe tuviera apetito para una comida lujosa. En tiempos tan desesperados como estos. Este estúpido mortal parecía carecer de visión. Lo que era aún peor era. No pudo resistirse a los deliciosos platos que se le presentaron, sin importar lo enojada que estuviera con el príncipe. Como bruja de alto nivel, le parecía muy vergonzoso disfrutar de un banquete así cuando el nombre de Tequila estaba en juego. Mientras tanto, Wendy, como de costumbre, intentaba calmar a Agatha con su lado alegre. Recordándole que disfrutar de la comida podía ser una forma de mantener el ánimo alto durante estos tiempos difíciles. Una vez terminada la cena, preguntó por qué el príncipe se había ido cuando se suponía que debía mostrar sus armas. Wendy le dijo que el príncipe estaba echando una siesta. Y que era su costumbre, y que un buen descanso era esencial para manejar sus deberes de gobierno. Por supuesto, Agatha lo encontró ridículo. Pensando que era solo una excusa para su pereza. Luego preguntó por qué todos confiaban en él y por qué estaban seguros de que podía derrotar a los demonios. Y derrocar a la iglesia. Wendy solo sonrió y respondió que era porque el príncipe podía hacer realidad lo inimaginable. Para ella, todo lo que el príncipe había hecho era un milagro. Explicó que cuando las brujas eran cazadas, el príncipe salvó a la asociación. Mientras todos los veían como demonios malvados, él creó una tierra habitada por humanos y demonios. Incluso defendió la ciudad contra los ataques de los demonios durante meses con un ejército de civiles y destruyó la fortaleza del duque de Lonson. Ahora sus enemigos lo pensaban 2 veces antes de pisar el territorio occidental. Agatha entonces declaró que este era un conflicto entre humanos, completamente diferente de una batalla entre demonios y las fuerzas del castigo divino. Wendy luego explicó que el príncipe también les había enseñado conocimientos que ayudaron a las brujas a evolucionar. Y había creado armas y máquinas poderosas. Compartió que estos eran milagros que ella misma había presenciado. No era un cuento de hadas ni un mito, estaba sucediendo justo delante de los ojos de todos. Y un día él sería el rey de Greycastle. Y los llevaría a la victoria contra cualquier enemigo. Luego vemos a Agatha paseando por la ciudad con el príncipe y las otras brujas de la isla durmiente. El hombre se sentía bastante cansado, bostezando repetidamente, lo que realmente irritaba a Agatha. Le picaban las ganas de abofetearlo para que se despertara con una palma llena de nieve, pero no quería que sus compañeras brujas lo malinterpretaran. Lo que sea. Mientras caminaban, notó que el distrito interior estaba demasiado limpio y ordenado. Estas casas no tienen nada de especial y ni siquiera el castillo es tan grandioso como la torre del gremio de eruditos. Agatha preguntó entonces cuánta gente vivía allí, a lo que Niktinga le respondió que habían empezado con unas 2000 personas. Por supuesto, Agatha se sorprendió y preguntó cómo una ciudad de solo 2000 personas podría enfrentarse a los demonios. Pero se quedó aún más perpleja cuando Niktinga le reveló que la población había crecido a 30.000. Agatha apenas podía creerlo y se preguntó si también contaban los pueblos cercanos. Ya sabes, las ciudades necesitan expandirse. Cuando alcanzan una cierta población y ella sabía muy bien que esto podía causar problemas, la demanda de alimentos y agua se disparaba. Los distritos pobres sufrían un gran golpe a la seguridad y una población superpoblada podía debilitarlas defensas y paralizar la ciudad. Ella entendía todas las dificultades que conllevaba la expansión de una civilización por su propia experiencia. Y no pudo evitar pensar que quizás Niktingale no se daba cuenta de lo complicado que era mientras se acercaban a la muralla. Los soldados saludaron inmediatamente al príncipe y éste les dijo rápidamente que se prepararan para la prueba. Agatha, por otro lado, se burló y preguntó si esa era la muralla de la que tanto se enorgullecían. No tenía ni empalizada de madera ni foso y estaba segura de que los demonios podrían escalarla fácilmente. Sin ninguna herramienta, mi amigo simplemente le dijo que tuviera paciencia y viera. Fue entonces cuando él presentó con orgullo la nueva arma de la ciudad fronteriza, el obús de fortaleza estándar Luminator 152, impulsado por la justicia y la gloria. Se jactó de que tenía muchas mejoras en comparación con el cañón de campaña de 12 libras y poseía una calidad excepcional. Lo que lo convertía en un arma que marcaba una época. Niktingale se emocionó al escuchar este discurso, aplaudiendo con gran entusiasmo. Mientras Agatha seguía sin impresionarse, sin estar segura de qué tenía de tan emocionante,
El príncipe se aclaró la garganta. Y le dijo a Ironaxe que comenzara la prueba mientras Ágata seguía con el ceño fruncido, pensando para sí misma que solo estaban perdiendo el tiempo. La última palabra que había pronunciado sobre la justicia y la gloria ni siquiera tenía sentido y sonaba completamente inventada. Una vez terminados los preparativos, el príncipe les dijo a todos que se taparan los oídos, lo que confundió a Ágata porque ya estaban listos tan rápido. Cada hechicero en el área se tapó los oídos con fuerza. Mientras disparaban un proyectil gigante a una velocidad increíble, dejando una estela de fuego, Ágata temblaba de ansiedad al ver la tremenda explosión. Y después de que el fuego se disipó, Nictíngale le preguntó si estaba bien, y la fría bruja respondió que sí. Miró hacia adelante y no vio nada, preguntándose por qué no había pasado nada y si la llamarada era solo para intimidar. Mientras tanto, el príncipe intentaba ver dónde había aterrizado el proyectil, y Sylvie señaló que había impactado en una pequeña colina. La bandera roja era el marcador más cercano, pero aún quedaba un trecho. Ágata pidió una explicación de lo que estaba sucediendo. Y el príncipe le explicó que esta arma podía disparar proyectiles de artillería, que podía considerarlos como flechas de balista, dirigidas a enemigos lejanos. Habían plantado la bandera roja a 5.000 metros de distancia, pero el proyectil solo aterrizó a poco más de 3 millas. Ágata se asombró de que no hubiera cuerdas ni nada, así que ¿cómo podían lanzar un proyectil tan lejos? Incluso los monstruos de asedio impulsados por magia tenían un alcance de, como mucho, unas 2 millas. Si esta arma era realmente capaz de alcanzar esa distancia, entonces seguramente podrían repeler a los demonios que se acercaban a las murallas. Sin embargo, le preocupaba que un arma de este calibre tardara en recargarse y volver a disparar. Fue entonces cuando se dio cuenta de su error. Porque el príncipe les dijo casualmente a todos que aún no había terminado y que ahora probarían 3 proyectiles, en un disparo rápido, con un objetivo más cercano. Después de que el arma lanzó los proyectiles, el área donde aterrizaron estalló en caos y fuego, dejando a Ágata asombrada por la velocidad. Incluso una criatura increíblemente poderosa no podría haber evitado ese ataque. Estaba segura de que si Tequila tuviera un arma como esta, los demonios nunca habrían podido romper sus muros. Luego le preguntó al príncipe si esta arma había sido desarrollada por brujas. Él respondió que técnicamente era cierto, ya que fue un esfuerzo combinado de brujas y plebeyos. Anna fundió cada pieza individualmente, mientras que Yusia extrajo los elementos puros. Y Sylvie revisó todas las imperfecciones. Los proyectiles fueron desarrollados por los alquimistas y sus aprendices. Y cada bruja involucrada, excepto Anna, era una bruja de apoyo. Bueno, esto fue finalmente una bofetada para ella. Y comenzó a pensar que los plebeyos realmente podrían derrotar a los demonios. No olvidemos también a la princesa Tilly. Él tampoco está muy acostumbrado a ver armas divinas hechas por mi gente. También vemos a Andrea y Ash. Andrea está confundida sobre cómo pudo haberse hecho esto. Y de dónde proviene su poder, mientras que Ash piensa que esto es lo mismo que la forma en que Andrea dispara sus flechas mágicas. Andrea le recuerda con orgullo que su arco mágico luminoso es completamente diferente a esto. Mientras tanto, la princesa Tilly se siente bastante rezagada. No puede evitar pensar lo lejos que está su hermano de ella, en términos de progreso y conocimiento, y no sabe qué pasa por la mente de este tonto. Mientras tanto, por mucho que se sienta orgulloso de sí mismo, también está igualmente destrozado internamente porque esta prueba le ha costado una enorme cantidad de dinero. Y le duele el corazón. Incluso parece bastante triste por un momento, lo que confunde aún más a Tilly sobre sus peculiaridades. Esa noche, después de que estuvieron en el castillo, el príncipe invitó a su hermana a discutir. Parecía tratarse de cómo enfrentaría la tercera guerra divina y su futuro. Comenzó la conversación afirmando que habían aprendido de Ágata que los 4 grandes reinos eran solo una pequeña parte del reino del amanecer. Incluso las tierras baldías solían ser tierras fértiles y los humanos no tuvieron más remedio que retirarse aquí, después de perder contra los demonios 2 veces. Las puertas pronto se abrirán y la tercera guerra divina está a punto de llegar, así que esperaba que su hermana pudiera quedarse aquí.
Tilly se quedó en silencio por un momento antes de sonreír felizmente, diciendo que no esperaba que su hermano dijera eso. El príncipe luego explicó que el poder de los demonios era impredecible y que debían combinar todas sus fuerzas. Si querían ganar. Aunque Agatha mencionó que la primera guerra divina se libró gracias a los esfuerzos de las brujas. Y los humanos comunes, era muy probable que solo fueran aliados en la superficie. No fue muy diferente de la Segunda Guerra. Le recordó que su nuevo plan incluía armas que podían derrotar a los demonios y que ya había mostrado pruebas. Una vez que convirtiera estas ideas en realidad, los humanos comunes podrían volverse más fuertes de lo que jamás imaginaron. Él creía que la elección correcta era enviar a los humanos comunes a la guerra mientras se encargaba a las brujas la fabricación de armamento antes de que comenzara la guerra. Cada trabajador adicional solo los haría más fuertes. Tilly luego preguntó si ella se quedaba, ¿qué pasaría con las brujas en la isla del sueño? Parecía una luz verde, y el príncipe estaba eufórico porque su hermana estaba realmente dispuesta a quedarse. Inmediatamente le dijo que todos podían venir a Ciudad Fronteriza y que tenían espacio más que suficiente para alojarlos. Les asignaría una gran extensión de tierra y se aseguraría de que fueran tratados como iguales al gremio de brujas. No tendrían que unirse al gremio de brujas y ella podría seguir siendo su líder. La princesa preguntó si no le importaba. Que la mayoría de ellas no podían luchar. A esto, él dijo que no tenía ningún problema en absoluto, incluso creía que las brujas de apoyo eran más útiles que las brujas de combate. No se empoderaban a sí mismas, sino que beneficiaban a miles de otras personas. El mundo natural estaba lleno de potencial sin descubrir, y si lo aprovechaban, las brujas de apoyo serían invaluables. Su hermana sonrió al oír esto y preguntó si ese había sido su verdadero objetivo todo este tiempo, dejándolo sorprendido al ser descubierto. De todos modos, finalmente dijo que podía trabajar bajo estas condiciones, ya que no había razón para que rechazara su oferta. Para combatir la invasión demoníaca en persona. También quería quedarse aquí y aprender sobre su fascinante conocimiento recién descubierto. Aunque aún no podía aceptar nada, el príncipe preguntó por qué no, y ella explicó que, como era la líder elegida de la Isla del Sueño, su futuro no podía ser influenciado por sus deseos personales. Si se mudaban a las regiones occidentales, perderían su independencia, y si algo sucedía, estarían indefensas para defenderse. Ella le recordó que si surgía un conflicto entre los dos hermanos, no había garantía de que no expulsaría a todas sus brujas de Ciudad Fronteriza. El príncipe se sorprendió y tartamudeó. Mientras Tilly explicaba que no podía confiar su futuro solo en una palabra. Le preguntó si él confiaría todo. Si sus roles se invirtieran. El príncipe intentó decirle que ella era su hermana y que nunca se atrevería a hacerle daño. Sin embargo, la princesa Tilly respondió que todavía le resultaba difícil creerle, por lo que no podía aceptar su oferta de inmediato. Decidió continuar su relación como aliados por el momento. Él contaría con su apoyo total para la expansión de Ciudad Fronteriza. Y si necesitaba brujas, haría todo lo posible para satisfacer su petición, y si los demonios lo derrotaban. Se le dio la bienvenida a la Isla del Sueño para vivir el resto de su vida en paz. Con eso, su discusión terminó. Después de que ella se fue, Rowland se sumió en la desesperación. Nightingale apareció a su lado y le preguntó qué le había dicho ese día. Cuando llegó a la ciudad fronteriza. Él respondió que solo le había dicho la mitad de la verdad, para que ella pudiera entender. Si no confiaba en él de inmediato. Luego le dio una analogía a Nightingale, recordándole que si su hermana regresara muy diferente, ¿cuál sería su reacción honesta? Ella levantó una ceja. Y preguntó si se refería al hombre que realmente lo apuñaló por la espalda. El príncipe se sintió incómodo y rápidamente dijo que no debería hablar de eso. Nightingale le aseguró que había abandonado a la familia Glenn. Esa familia ahora le parecía extraña. Ahora que lo pienso, hemos avanzado tanto en la historia que me había olvidado por completo de su trágico pasado. De todos modos, el príncipe le recordó que ahora él también era como un extraño para su hermana, y además, a ella no le agradaba desde el principio cuando vivían juntos en el castillo. Nightingale se acercó y dijo. Tenía curiosidad sobre su vida en el castillo real.
También quería saber cuán malo era él, considerando que su fama incluso había llegado a Silver City. El príncipe se sintió avergonzado y admitió que era mucho peor de lo que ella podría haber imaginado. Sospechaba que Tilly podría haber empezado a odiarlo. Después de que la empujó a esa pila de cristales rotos. Nightingale estuvo de acuerdo en que había hecho cosas muy malas, pero no creía que Tilly lo odiara ahora. El príncipe preguntó cómo lo sabía, a lo que Nightingale respondió que Tilly nunca le había mentido. Y si realmente lo odiara, no seguiría aquí. Luego preguntó cortésmente si solo decía eso para hacerlo sentir mejor. Nightingale hizo un puchero e insistió en que lo decía en serio. Le recordó cómo Tilly había accedido a enviar brujas para apoyar la ciudad y ayudar a luchar contra los demonios. Entonces, ¿qué diferencia hay con que él se quede aquí? También bromeó diciendo que si todas las brujas de la Isla del Sueño vinieran a la vez, sería muy molesto, especialmente si hubiera más personas como Ash. Después de todo, no todos son tan amigables como Maggie. Justo cuando hablaban, Nightingale se dio cuenta de que alguien se acercaba. Y rápidamente comenzó a desaparecer cuando el príncipe dio permiso al visitante para entrar. Agatha entró mientras el príncipe la acomodaba en una silla. Ella señaló que, según la señorita Wendy, él fue quien desarrolló rifles y cañones extremadamente poderosos que podían rivalizar con un trascendente. Luego preguntó si había algún mecanismo o plano registrado en sus libros. El príncipe sacó inmediatamente 2 libros. Y preguntó si se refería a Ciencias Naturales 101 y Química 101. Explicó que estos libros solo destacaban los principios básicos, pero no contenían ningún plano. Agatha luego dijo a regañadientes que, dado que solo la Unión de Brujas podía acceder a estos libros, ella solicitaba unirse. El príncipe le recordó con picardía que la Unión de Brujas era una organización dentro de Ciudad Fronteriza, y le preguntó si realmente estaba dispuesta a trabajar para ella. Ya que su líder no era una bruja trascendente, sino solo un hombre común. Agatha bajó la cabeza y respondió que su conocimiento para crear armas capaces de destruir demonios lo hacía todo menos ordinario. Mientras él no se opusiera a la alianza y asegurara la supervivencia de las brujas, a ella no le importaría trabajar para la Unión de Brujas, aunque parecía un poco reacia. Incluso el príncipe se sorprendió por su aceptación, ya que no esperaba que Agatha accediera tan fácilmente. Luego le preguntó por qué no se unía a Tilly en la Isla del Sueño, ya que era una ciudad construida por brujas. Agatha respondió que no le interesaba unirse a un refugio. Para ella, todo era inútil si no podían luchar contra los demonios. El príncipe le recordó entonces que, dado que ella también quería destruir la iglesia, probablemente sería considerada una enemiga por los supervivientes de la alianza, ya que era posible que solo hubieran cambiado de nombre y permanecido ocultos durante todos estos años. Después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que, aunque la alianza hubiera perdido el tequila, todavía tendrían brujas trascendentes extraordinarias y guerreros divinos. Dado que migraron a tierras subdesarrolladas, era imposible que simplemente hubieran desaparecido. Incluso creía que la iglesia podría haber sido fundada por la alianza, no por humanos comunes, y que los humanos comunes no robaron los métodos de castigo divino de las brujas. Por el contrario, fue creado por brujas para cazar a otras brujas y producir en masa guerreros de castigo divino. Nosotros, por supuesto, ya conocemos la verdad, y el príncipe no estaba muy lejos de ella, ya que la iglesia fue fundada por la alianza. Agatha, sin embargo, estaba teniendo dificultades. Creyendo que la alianza fue la que inició la opresión y masacre de las brujas, el príncipe dijo que todo era solo su hipótesis. Por ahora, luego sacó un libro y reveló que era un registro histórico escrito por la iglesia que también incluía las crónicas de los 4 grandes reinos. Le dijo a Agatha que podía estudiarlo si quería, pero de todos modos, la iglesia ahora era su enemigo. Uno de sus objetivos era destruirlos, así que si ella decidía unirse a las brujas y luchar contra los demonios con él, el gremio de brujas la recibiría con los brazos abiertos. Todos sabemos cuál sería su decisión. La escena luego cambia al exterior, donde Agatha demuestra sus habilidades
El príncipe y Niktinga le observan de cerca, y Niktinga le señala que la magia de Agatha tiene forma de prisma pentagonal con una capacidad de nivel intermedio. La hermana Scroll categorizó a Agatha como una bruja tipo invocadora que había evolucionado una vez. Ella originalmente tenía la capacidad de crear temperaturas frías, pero después de su evolución, podía congelar el aire en hielo, lo cual es un poder muy útil. El príncipe luego preguntó cómo había evolucionado, a lo que Agatha respondió que fue a través de la práctica constante y una iluminación repentina. Ella explicó que practicaba todos los días para congelar el agua a una velocidad más rápida y bajar aún más la temperatura. Un día vio a una bruja derretir plomo con su fuego, y cuando el plomo comenzó a hervir debido al aumento de la temperatura. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo tiene tres formas: gas, líquido y sólido. El plomo existe como un sólido a temperatura ambiente, pero con suficiente calor, puede convertirse en gas. De manera similar, el agua existe como un líquido a temperatura ambiente. Pero con suficiente enfriamiento, se convierte en hielo. Esta revelación cambió su magia desde dentro. Después de ascender a un nivel superior de bruja, ella registró el principio en el Códice de Principios. El príncipe le preguntó casualmente qué era este Códice de Principios. Agatha, un poco confundida, respondió que le sorprendía que el príncipe no estuviera más sorprendido. Por el concepto de la materia que pasa de sólido a líquido y luego a gas invisible, a lo que el príncipe le preguntó por qué debería sorprenderse. Especialmente porque es una observación común que los gases vienen en diferentes tipos, cada uno con su propio punto de ebullición y fusión. Así que no hay nada de qué sorprenderse y todo está cubierto en Ciencias Naturales 101, por supuesto. Pobre Agatha. Molesta porque su importante descubrimiento fue ignorado como si fuera un conocimiento trivial. Luego dijo a regañadientes que el Códice de Principios era un registro de cada brujo de alto nivel. El proceso de despertar de un brujo trascendente. Explicó además que, dado que cada brujo tiene habilidades diferentes, es difícil replicar la experiencia de otro. El príncipe le preguntó entonces si no había brujos con habilidades similares a las de un brujo trascendente, ya que había miles en la alianza. Agatha explicó que el gremio de eruditos creía que la forma de la magia determinaba sus habilidades y que ningún brujo tenía una forma exactamente igual, pero el príncipe refutó, preguntando cómo sabía que Anna era de tipo fuego. Agatha reveló que era solo una designación común: cualquier habilidad que brillara o emitiera calor podía categorizarse como tipo fuego. Agatha continuó explicando que a medida que la magia crece, madura o incluso despierta, habilidades similares pueden volverse muy diferentes. Una habilidad de fuego básica podría eventualmente conducir a un mejor control de la temperatura, mayor tamaño, mayor intensidad o incluso la creación de proyectiles. El gremio de eruditos tenía categorías mucho más formales, que eran bastante similares a las que ellos usaban. La hermana Pergamino preguntó entonces si ellos también tenían tres tipos de brujos. Pero Agatha explicó que en realidad había cuatro. La principal diferencia residía en la invocación, y el gremio la dividía en dos tipos. Primero estaba la conjuración y segundo la construcción. El príncipe señaló entonces que Anna era una bruja conjuradora, porque constantemente agotaba su magia y las cosas que invocaba desaparecían cuando ella se detenía. Soraya, por otro lado, sería una bruja de construcción porque su pintura podía existir por sí misma. Agatha añadió que no estaba muy familiarizada con las habilidades de Soraya, pero que sonaba correcto. También mencionó que la magia de construcción de invocación mantendría su forma como su hielo. El príncipe sonrió y dijo que su prueba terminaría aquí. Por hoy. Cuando Agatha no tenía tareas, era libre de practicar sus propias habilidades. Sin embargo, insinuó que alguien podría necesitar mucho su ayuda. Agatha preguntó con curiosidad quién, y el príncipe le dijo que Kyle Seichi, el alquimista jefe de Border Town, podría usar su ayuda. Al parecer, el hombre se estaba comportando como un loco, avanzando a pesar de los riesgos, y la pobre nana estaba constantemente asustada, curándola una y otra vez. De vuelta en el castillo, el príncipe estaba inmerso en sus pensamientos sobre la importancia de mantener una temperatura estable.
para extraer nitroglicerina de forma segura. El arcón de hielo de Agatha podía mantener fácilmente la temperatura bajo cero, lo cual era perfecto para enfriar los recipientes de reacción bajo presión, pero también le preocupaba un poco si Agatha se llevaría bien con Kyle, dado que Kyle era franco y Agatha parecía una noble arrogante. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Margaret intentó sacarlo de su ensimismamiento. Él volvió rápidamente a la realidad. Y le preguntó qué pasaba, preguntándose si estaba molesta porque le había cobrado demasiado por transportar a los refugiados. Ella lo negó rápidamente, diciendo que si no fuera por sus barcos, esos refugiados ya habrían muerto en los barrios marginales congelados de otras ciudades. Margaret luego comentó que era raro que él pidiera su ayuda con tanta urgencia, así que ella haría todo lo posible, pero muchos de sus marineros no estaban dispuestos a viajar en invierno. Así que solo había logrado reunir 13 barcos. También mencionó que probablemente no podría visitarlo tan a menudo. El próximo año. El príncipe preguntó si se refería a la Convención de Comercio de Salitre. Y ella respondió afirmativamente. Al parecer, Timothy había prohibido el negocio del salitre e incluso las ciudades de Red Water y Silver ya no lo vendían. Su única opción ahora era vender a bajo precio a la Asociación de Alquimia. O a las élites de la capital. También había oído de funcionarios del gobierno que Timothy planeaba bloquear toda la región occidental. No solo los comerciantes de salitre quedarían atrapados en Redwater y Bordertown. La fortaleza de Lonson y la ciudad de Willow también se verían afectadas. Muchas élites se oponían a esto. Pero Timothy probablemente no retiraría su orden. Si no podían comerciar con salitre y otros recursos aquí, incluso el negocio de las máquinas de vapor podría tener que detenerse. La expresión del príncipe se volvió seria mientras escuchaba, dándose cuenta de que Timothy se había vuelto desesperado desde que las brujas lanzaron una bomba nuclear sobre su castillo. De lo contrario, no habría tomado una medida tan arriesgada. El salitre era crucial para producir ácido y otros recursos. Si perdían el acceso a él, sus cañones de 152 milímetros solo serían un adorno y sus nuevas armas de fuego rápido también serían inútiles porque ciudad fronteriza todavía estaba en las primeras etapas de desarrollo y sin ingresos de las máquinas de vapor, le preocupaba que la economía del territorio podría colapsar fácilmente. El príncipe le aseguró que lo que Timothy estaba haciendo no duraría mucho. Y que visitaría ciudad fronteriza de nuevo pronto. Añadió que, cuando lo hiciera, sería una ciudad completamente nueva. Continuó compartiendo su plan de abrir una ruta marítima comercial contratada con el Golfo. Que no pasaría por la ciudad del viento marino o el puerto de Aguas Claras, sino que iría directamente desde la región occidental a las islas del Golfo. Le preguntó si estaba interesada, pero ella admitió que no estaba segura de si había algún puerto que llegara al océano. El príncipe respondió que no por ahora, pero que él lo construiría. Reveló que había una playa poco profunda al sur de ciudad fronteriza con una profundidad y tamaño de agua ideales, lo que la hacía perfecta para un puerto marítimo con algunas modificaciones. Y despejando las montañas a lo largo de la costa, podrían exportar bienes desde la región occidental. Él gestionaría el transporte marítimo y las ventas, mientras que la región occidental proporcionaría la mercancía. Luego llamó a su mayordomo principal, Sean, diciéndole que le mostrara a Margaret los últimos artículos. Sean trajo inmediatamente varias botellas y el príncipe animó a Margaret a abrir una de ellas y olerla. Tan pronto como lo hizo, se sorprendió al darse cuenta de que era perfume. Apenas podía creer que él hubiera empezado a fabricar perfumes. El príncipe solo preguntó si era comparable a lo que hacía la Asociación de Alquimia. Margaret admitió que este artículo en realidad parecía más potente y solo pudo pensar en una palabra: asombroso. Se preguntó si había sido hecho por los alquimistas de ciudad fronteriza. El príncipe le dijo que podía conseguirlo gratis. Ella aceptó el regalo con gusto. Y preguntó cuántas botellas podría producir en un año, explicando que los comerciantes del Golfo eran muy exigentes con los olores a pescado y la Asociación de Alquimia de la capital nunca había podido satisfacer la demanda.
El príncipe mantuvo un tono humilde y dijo que si tenían suficientes ingredientes, podría producir hasta 10 veces la producción de la Asociación de Alquimia, pero en el fondo sabía que podía ser mucho más ahora que Liz y Evelyn habían colaborado. Estaba seguro de que sus ventas se dispararían, pero no podía simplemente venderlo como si fueran coles. El príncipe esperaba que Margaret la ayudaría a distribuir estos artículos y ella sonrió diciendo que esta era una oportunidad bastante rara para ella. Así que haría todo lo posible para aprovecharla. Poco después, Agatha finalmente terminó de leer los libros. Le costaba creer que un simple humano hubiera escrito algo así. Cuanto más leía, más comprendía el mundo. Como un lugar caótico con leyes ocultas que todos debían seguir. Si esta persona estuviera en Tequila, la Alianza sin duda lo aceptaría y sería tratado como un mago de alto nivel. Se preguntó de dónde había sacado este conocimiento. Ya que antes pensaba que los humanos comunes eran limitados en cuanto a tecnología. Tilly respondió que ella tampoco lo sabía. Explicó que su hermano solía ser arrogante, cobarde y sin talento. Era analfabeto. Y su personalidad también era bastante mala. Además, dijo que era solo un desperdicio de oxígeno, no un príncipe, a lo que Agatha respondió que esto sonaba como un humano común y corriente. Tilly insistió en que ni siquiera era genial para los estándares de un humano común. Explicó que siempre se guardaba todo para sí mismo. Mientras esperaba que los demás le creyeran, lo cual era imposible. De repente, Tilly se calló al darse cuenta de que había hablado demasiado. Anna le aseguró que era la primera vez que la escuchaba hablar de estas cosas. Pero Tilly todavía se sentía mal porque se suponía que era una aliada del gremio de brujas y eso era bastante irrespetuoso de su parte. Fue entonces cuando Anna le aseguró que estaba bien, diciendo que al príncipe no le importaría algo así. Creía que el príncipe tenía sus propios problemas que enfrentar. Tilly luego mencionó que al principio él era como cualquier otra persona. Excepto quizás un poco más franco. Sin embargo, tan pronto como escuchó el rumor de que quería casarse con una bruja, sus hermanos mayores, Timothy y Gerald, comenzaron a acosarlo en nombre de la justicia. Y su personalidad comenzó a deteriorarse. A Agatha le pareció extraño que se burlaran de él por querer casarse con una bruja. Porque en Tequila eso sería un sueño honorable. No muchos humanos comunes se casaban con brujas. Y la mayoría de las brujas no querían pasar el resto de sus vidas atrapadas con un hombre. Tilly añadió que ahora todo era diferente. Si se casaba con una bruja, significaría que no tendría herederos. Pero ella pensó que, como ya habían pasado más de 10 años, el príncipe probablemente había olvidado la idea de casarse con la bruja. Fue entonces cuando Anna les dijo que el príncipe todavía quería casarse con la bruja, lo que sorprendió a Tilly. Anna afirmó además que el propio príncipe se lo había dicho. La escena luego cambia a Lonson, y finalmente vemos al embajador Petrov después de mucho tiempo. Mientras se levantaba de la cama, su amante le preguntó si no iba a dormir un poco más, ya que era demasiado temprano para que se levantara. Él respondió que el príncipe quería verlo. Así que iría a la ciudad fronteriza. La mujer preguntó por qué se iba con este mal tiempo. Petrov explicó que debía ser algo importante. Así que tenía que prepararse. Se iría antes del anochecer y le dijo que se fuera a casa. Volvería a buscarla cuando regresara. La chica preguntó por qué no podía simplemente ignorarlo. Señaló que, aunque el príncipe había tomado la fortaleza de Lonson, Petrov seguía siendo su señor, y estaba segura de que ni siquiera una orden del rey requeriría tal urgencia. Petrov le dio una suave palmada en la cabeza, diciendo que la región occidental estaba fuera del control del rey. Pero era el príncipe Roland quien la gobernaba. Roland no era solo el líder de la ciudad fronteriza, supervisaba toda la región occidental. Con eso, Petrov comenzó su viaje acompañado por algunos de sus hombres. Mientras caminaban, reflexionó sobre cómo, desde que comenzaron los meses demoníacos, no había mucho que hacer en la fortaleza de Lonson porque su padre lo había reemplazado. Y con la ayuda de sus sirvientes y aprendices, seguramente podrían manejar todo mientras él iba a visitar la ciudad fronteriza. Recordó cómo un año antes también había viajado a la ciudad fronteriza en medio de la nieve,
llevando una advertencia del duque Rayyan, que debía entregar al príncipe Roland. Ahora iba allí solo por una carta del príncipe. De repente escucharon un alboroto cerca. Petrov les dijo a sus hombres que fueran a investigar, añadiendo que si era solo una pelea común, debían enviar a los alborotadores de vuelta a sus casas. Luego, los hombres de Petrov apartaron a los alborotadores, que estaban causando el disturbio. Una de ellas era una anciana que señalaba acusadoramente a una chica pelirroja, diciéndole a todo el mundo que debían matarla, porque era una bruja demoníaca. Pero había un niño de pie junto a la chica, insistiendo en que ella no era un demonio en absoluto. Argumentó que, al igual que en las obras de teatro, había brujas buenas y brujas malas, así que no había razón para hacerle daño. La pobre chica lloraba, temblando de miedo. Petrov le preguntó con calma a la anciana si estaba segura de que la chica era una bruja. La mujer insistió en que era cierto y le advirtió que no se dejara engañar por la farsa teatral. Afirmó haber visto a la chica usar sus poderes demoníacos para derretir la nieve del tejado, diciendo que lo presenció con sus propios ojos y que no sabía qué planeaba esta chica. Luego lamentó cómo todas las iglesias habían sido quemadas en la región occidental. Pero estaba segura de que la ciudad santa construiría muchas más y que todos podrían alcanzar la misericordia y la protección de Dios. Fue entonces cuando Petrov ordenó a sus hombres que encerraran a la anciana, declarando que quería que todos los devotos de la iglesia fueran encerrados. Después de que regresó, arrastraron a la anciana y Petrov se agachó, pidiéndole suavemente a la niña que mostrara sus poderes. Si realmente era una bruja. El niño a su lado advirtió a Petrov que no la tocara. La chica, por otro lado, temblaba, sin saber qué hacer, pero Petrov le aseguró que si podía demostrar que era una bruja de verdad, la dejaría ir. Ella inmediatamente desató sus habilidades. Y al instante derritió el hielo del suelo. Petrov le dijo que fuera con él y la chica preguntó a dónde la llevaba. Él respondió que la llevaba a un lugar para brujas. El asistente de Petrov cargó a la chica mientras el niño pequeño, que se quedó atrás, gritó que la soltaran, recordándoles que habían prometido dejarla en paz. Su bote navegó río abajo. Y fue entonces cuando descubrimos que el nombre de la chica era Paper. Sin duda era huérfana, solo alguien con un nombre tan simple lo sería. Me alegra que, aunque sea un cómic chino, sigan usando nombres en inglés, de lo contrario. Tendría que inventar nombres aleatorios para cada bruja, lo cual también podría ser divertido, supongo. En cualquier caso, Petrov pronto le ofreció comida mientras le preguntaba por qué no quería usar la manta. Ella admitió que la manta no era precisamente la más cómoda, pero la mantendría caliente. Cuando la chica sopló la comida caliente, dijo que la ensuciaría. Petrov le recordó que los marineros no eran mejores que ella. Y que este viaje duraría 3 días, así que debía ponerse lo más cómoda posible. De repente se quemó la lengua con la comida caliente y se veía muy adorable. Petrov luego le preguntó por el niño, preguntándose si era su amigo. Ella le dijo que era ella quien proporcionaba la comida y le pidió a Petrov que no la arrestara. Porque ella no era una bruja, además reveló que el niño le había dicho que si limpiaban la nieve de los tejados, a cambio de comida, todos serían alimentados con el teatro de la ciudad, nadie le tenía miedo a las brujas ya. Ella era quien negociaba con los adultos siempre y cuando estuviera dispuesta a ayudar. A Petra le pareció increíble que esta niña ayudara a su comunidad a conseguir comida honesta. Luego preguntó si había conseguido comida, ella respondió que sí, que había limpiado 3 tejados. Un dueño de casa la echó, otro le dio pan, pero la 4ª casa pertenecía a una mujer llena de odio. Ella la palmeó suavemente y le dijo que descansara y comiera bien, añadiendo que en 3 días se encontraría con el príncipe. Por supuesto, la mención del príncipe la emocionó. Y 3 días después, el embajador Petrov finalmente se reunió con el príncipe Roland, quien inmediatamente le dio la bienvenida de nuevo a la ciudad fronteriza. Petrov le transmitió respetuosamente sus saludos, diciendo que la familia Madreselva también había enviado sus saludos al príncipe. El príncipe Roland lo invitó a sentarse y le recordó que la razón de esta reunión urgente era algo que podría afectar todo el futuro de la región occidental, incluida la fortaleza de la Canción Larga.
Petrov le pidió inmediatamente que explicara más, así que Roland reveló su gran plan para construir una metrópolis que se extendería desde el bosque brumoso en el oeste hasta la fortaleza de la Canción Larga en el este. Esta metrópolis abarcaría la mitad de la región occidental, ya que la fortaleza de la Canción Larga sería la mitad oriental de esta nueva ciudad. También sería la primera línea de defensa contra la Iglesia, lo que significaba que ya no sería una ciudad independiente, como lo era ahora. Explicó además que esa vasta región sería gobernada por las mismas leyes y administrada por la misma burocracia. Las élites ya no tendrían influencia en el gobierno, ni siquiera las 5 grandes familias. A Petra todo esto le pareció realmente asombroso porque hacía un año había tenido pensamientos similares sobre trasladar sus defensas a la ciudad fronteriza y aprovechar la tierra entre ellas, pero el duque Ryan nunca lo llevó a cabo, pero el príncipe lo llevó aún más lejos. No había duda de que el príncipe había tomado su decisión sobre la expansión de este territorio. Y esta es la única razón por la que comparte esto con Petrov ahora, nadie puede detenerlo en este punto. Y todo lo que Petrov puede hacer es proteger sus propios intereses en esta gran revolución, con eso en mente. Petrov le preguntó cómo podría ayudar la familia Madreselva si las 5 familias no iban a participar en el gobierno. El príncipe Roland elogió a Petrov por su pensamiento inteligente, diciendo: siempre le había impresionado la perspicacia de Petrov desde que aceptó la oferta de gobernar la fortaleza, apreciaba la actitud positiva de Petrov. Y reconoció que esta era una cualidad inteligente que rara vez encontraba entre la élite. El príncipe le aseguró que, mientras la familia Madreselva continuara sirviéndole, podrían administrar el territorio de Lonson. Petrov inclinó la cabeza de inmediato, diciendo que él y su padre siempre seguirían las decisiones de su majestad. El príncipe explicó que, aunque la familia Madreselva seguiría teniendo un papel en la gestión de sus tierras, no tendrían el mismo poder político que antes. De ahora en adelante todas las élites bajo su gobierno tendrían tierras pero no las gobernarían. Todas las leyes y regulaciones serían administradas por el ayuntamiento. Además declaró que las tierras podrían heredarse como los títulos de élite. Y la familia Madreselva se encargaría de sus propios cultivos, talleres y negocios. Todo esto pertenecería a la familia Madreselva. Y a nadie más se le permitiría interferir con sus propiedades, esa era su promesa. Le aseguró a Petrov que sus tierras no cambiarían, excepto por el hecho de que tendrían que seguir las leyes del gobierno. Lo que incluso podría permitirles prosperar aún más. El príncipe también le dijo que podía regresar a su propio territorio y continuar con el sistema feudal tradicional. Sin embargo, una vez que completara la constitución de su nueva ciudad y comenzara a expandirse, esas tierras ya no pertenecerían a sus actuales propietarios. Una vez terminada la reunión y Petrov se fue, apareció Nightingale. Preguntando si Petrov aceptaría este arreglo, el príncipe respondió que no lo sabía. La aprobación de Petrov por sí sola no sería suficiente. También necesitaría convencer al duque Holmes, y si Holmes quería seguir siendo una élite feudal, no había mucho que nadie pudiera hacer al respecto. Nightingale preguntó si Petrov convencía al duque Holmes, entonces sería Petrov quien gobernaría la capital. El príncipe comenzó a discutir todas las implicaciones políticas y los cambios que vendrían después de que unificara el Castillo Gris. Nightingale no entendía nada. Ella lo interrumpió diciendo que no había necesidad de explicar porque ella no entendería esas cosas. En cambio, mencionó que una nueva bruja llegaría pronto y que ella iría a investigar. El príncipe preguntó si iría sola. Y ella respondió que iría acompañada de Wendy porque Wendy era mejor en este tipo de cosas que ella. El príncipe sonrió y dijo que se lo dejaría a ellas. Entonces, aparentemente, Nightingale necesitaba verificar a cada nueva bruja que llegaba a la ciudad fronteriza. Porque las nuevas brujas debían soltar la piedra del juicio divino para que la niebla de Nightingale pudiera determinar su honestidad. El príncipe no podía estar presente si algo salía mal. Scroll preparó 10 preguntas de identidad diferentes para que Nightingale las hiciera porque Nightingale solo podía saber si alguien creía lo que decía. Las preguntas debían ser directas y sin ambigüedades. Incluso si una bruja lograba mentir 1 o 2 veces, no podrían engañarla con todas esas preguntas. De repente, el viejo Barov irrumpió en pánico preguntándole al príncipe si era cierto que estaba reclutando brujas. Con un pago de 1 moneda de oro real al mes, el príncipe estuvo de acuerdo de inmediato explicando que las brujas eran las mejor pagadas.
Convirtiéndolo en el trabajo mejor pagado de la época, el anciano sugirió que si el príncipe quería brujas, debía pedirle a la gente que las encontrara, tal como cuando les pidió que descubrieran espías. Argumentó que la gente tenía los ojos más agudos y se les podría recompensar por sus esfuerzos. El príncipe le recordó que este enfoque no era muy diferente de lo que hacía la Iglesia. Él esperaba que las brujas vinieran voluntariamente y pudieran seguir usando sus propios poderes, ya sabes, ofrecer recompensas por brujas. Podría crear una locura a su alrededor y la gente podría empezar a tratarlo como un negocio. Fue entonces cuando Wendy apareció y dijo: habían verificado la identidad de la nueva bruja y ella coincidía exactamente con la descripción del embajador Petrov. El príncipe recordó. Como sabía que demasiada precaución era innecesaria, pero Wendy respondió que era necesaria porque su seguridad personal era su máxima prioridad. El príncipe entonces le dijo que trajera a la chica y rápidamente escoltaron a la pequeña y tímida niña a la habitación. Wendy la tranquilizó para que no tuviera miedo y la presentó al príncipe Roland, tan pronto como el príncipe la vio. Sabía que la chica debía estar en pánico por dentro porque estaba en un lugar completamente desconocido, así que adaptarse a una nueva vida probablemente le llevaría mucho tiempo. Después de todo, solo era una niña pequeña que no tenía la inteligencia de Agatha ni la diligencia de Anna. Incluso Mon y Lily se tenían la una a la otra como hermanas. Para apoyarla, le dijo a Wendy que aún no era necesario poner a prueba las habilidades de la chica. Sugirió que la chica se familiarizara primero con este nuevo y extraño lugar. Wendy decidió bañar a la niña. Y se quedaría en la rama de las brujas por un tiempo. Luego, nos encontramos en una escena de baño humeante donde Wendy la bañaba suavemente con agua tibia. Mientras bañaba a esta tímida chica, Wendy reflexionó sobre cómo cuidar a las nuevas brujas prácticamente se había convertido en parte de su trabajo. Algo que el príncipe le había encomendado específicamente, sobre todo porque era buena consolando a los demás. Se había sentido un poco triste. Porque no había habido brujas a las que cuidar por un tiempo, pero ahora estaba feliz de poder ser una hermana mayor para alguien más. Entonces se dio cuenta de lo delgada que estaba la niña, pero se sintió aliviada de que fuera una bruja y que con la nutrición adecuada volvería a la normalidad pronto. Wendy comprobó la temperatura del agua para ver si ya no estaba demasiado caliente. Ayudó a la niña a entrar en la bañera, y tan pronto como lo hizo, la niña sintió un escalofrío en la espalda. Pero rápidamente comenzó a calmarse mientras se acostumbraba al agua tibia. Wendy comenzó a frotar la espalda de la chica. Y le preguntó cuándo había despertado como bruja. La chica respondió que fue hace 2 años, durante el invierno. Wendy sonrió y dijo que eso era bastante común, ya que la mayoría de las brujas despertaban durante los meses en que los demonios deambulaban. Y se decía que la magia estaba en su apogeo en ese momento. La niña preguntó si eso significaba que tenían poderes demoníacos. Wendy, como hermana mayor, la corrigió y le dijo que eso no era cierto en absoluto. Ser una bruja era completamente normal. La única diferencia real entre las brujas y los humanos comunes era que teníamos poderes extraordinarios. Añadió que, hace unos cientos de años, las brujas eran consideradas hijas de Dios. Además, le aseguró que tener magia era tan natural como respirar. La chica preguntó si sus poderes crecerían. Wendy asintió y dijo: sus poderes definitivamente se harían más fuertes a medida que creciera, pero tendría que trabajar duro para controlar esa energía, de lo contrario, podría experimentar una fase anti. Y la Iglesia usó esto para difundir la mentira de que las brujas estaban poseídas. La chica parecía bastante triste por ello. Wendy se dio cuenta de que, al ser su segundo año de despertar, probablemente había sentido parte del dolor de ese despertar el año pasado. Para consolarla, Wendy le aseguró que ahora que estaba en la ciudad fronteriza, todo estaría bien. Le explicó que si se apresuraba y empezaba a practicar, el día del despertar de este año sería muy fácil y todos estarían allí para apoyarla. De repente, Lily irrumpió en el baño, muy emocionada de ver a la nueva bruja. Dijo que Mon también quería verla. Pero Mon afirmó que era Lily quien quería verla. La chica entró en pánico al verlas y se hundió más profundamente en el agua del baño. Wendy rápidamente le aseguró que solo eran otras brujas. Así que no había nada de qué preocuparse.
Lily le preguntó a la chica sobre sus poderes y ella respondió que podía derretir la nieve. Lily continuó preguntando si también podía convertir el agua en hielo. La chica negó con la cabeza, diciendo que solo podía enfriar el agua caliente. Cuando Wendy escuchó esto, se emocionó al darse cuenta de que, mientras que derretir la nieve significaba subir la temperatura, enfriar el agua caliente la bajaba. Pero como no podía cambiar la temperatura del agua normal, eso no sonaba bien. Lily puso una tina de agua caliente humeante frente a ella y le dijo que lo intentara. Tan pronto como la chica usó su habilidad, el agua comenzó a enfriarse y el vapor desapareció al instante. Las burbujas en el agua también se desvanecieron y el movimiento del agua se ralentizó, creando una superficie clara, lo que hizo que todas las brujas se preguntaran qué clase de poder era este.